Instagram y Facebook, lo cual está padrísimo para nosotros. ¡Hola! Hola, amiguita. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta de verte otra semana. Oigan, antes de que Anto diga algo, yo de verdad quiero darle un aplauso porque estoy súper orgullosa de ella. La semana pasada Anto dio una plática acerca de autoestima y amiga, mis respetos, tiene una fuerza de voluntad que he visto pocas veces y cada vez estás más guapa. Y cada vez la persona maravillosa que ella es sigue creciendo y luciéndose. Entonces, eso te lo quería decir. ¡Ay! Muchas gracias. Ya no tengo palabras. Bueno, bienvenidos a Madre Tribu. Bienvenidos a una semana más de Madre Tribu. Estamos felices de tenerlos aquí en la salita de Madre Tribu. Como todas las semanas les recordamos que sigan las redes madretribu.mx, nuestra página madretribu.com y mañana que subimos este live al YouTube, píquenle a las notificaciones para que puedan llegarle a la campanita, pues. Exacto. Para que les lleguen las notificaciones de nuestros lives. Y sin más que decir, quiero que Tabata presente a este súper invitado, porque además ella sabe más de él. Y pues nada. Y bueno, oye, bueno, ahí les va. Es un amigo que conozco desde hace ya un par de años, el cual lo conocí trabajando. Él es actor y lo conocí haciendo una serie. En inmediato hicimos clic y buena onda porque de verdad es un tipazo con un gran corazón, pero siempre con una buena palabra para toda la gente, no solo sus compañeros actores, sino también para la gente que trabajamos atrás de cámaras de producción. Y es un placer para mí que esté aquí. Es Mirko Ruggiero. ¡Oh, buenas noches! Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Hola. Bienvenido ¿Cómo estás? a la salita de Madre Tribu. Muchas gracias por la invitación. Y la presentación me parece un poquito exagerada, pero... ¿De quién, tuya? No, amigo, eso así es. Así es. Hola a todos. Oigan, bueno, pues Mirko, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, chicas. Como hemos venido platicando durante estos días, Mirko, independientemente de ser actor, queremos que nos platiques tú esta nueva parte en donde tú estás trabajando, donde tú incursionaste, que se nos hace maravillosa, que es la biodescodificación. Entonces, Mirko, todo tuyo. Les cuento. Yo llegué a decidirme por este camino de la biodescodificación, que es una terapia completamente humanista, holística, que integra, nada separa, gracias a que hice una carrera en teatro y en actuación, justamente porque los actores necesitan conectar con emociones. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no puedes gestionar una emoción? No lo digo por un personaje, sino contigo, ¿no? ¿Qué pasa si gestionas una emoción como actor, terminas la escena y te quedas con esa emoción aquí, y te vas a tu casa y te sientes rara o raro, etcétera, etcétera? Entonces empecé a investigar un poco qué pasaba con esto, de la gestión emocional no hecha, o sea, sin gestión emocional. Conectar con ciertas cosas, digamos, emociones no gratas, que te llevan a llorar, a conectar con ira, con enojos, con situaciones no lindas. Y empecé en el camino de cómo funciona la mente. ¿Dónde se genera la emoción? ¿Se genera en el corazón? ¿Se genera aquí, en la rodilla? ¿Dónde se genera? Y esto me llevó... O sea, Esto en el camino cuando yo era actor porque ya no trabajo como actor. Eso es algo que ahora es como un hobby. Antes vivía de eso, ya no. Y me llevó a investigar, dejar la actuación para investigar qué sucede con la gestión de las emociones, dónde se hacen, qué químicos generan ciertas emociones en el cuerpo. Y esos químicos, ¿qué pasa cuando no se van del cuerpo? Entonces, este camino de conocer cómo funciona la mente me llevó a investigar a médicos, a científicos, a psicólogos, a psiquiatras, etcétera, etcétera, y encontré algo que a mí me resonó increíble, que es la biodescodificación, conocida antes como descodificación biológica original,
que se llamaba DBO y luego fue cambiando y muchos le pusieron diferentes nombres, como bioneuroemoción o no sé, diferentes, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Y encontré sanidad en mí. Y si yo puedo hacerlo o pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo, porque todos somos idénticos en las funciones biológicas. Ustedes como mujeres, nosotros como hombres. ¿Qué cambia? Solamente una parte, que es la parte reproductiva y la parte de dar alimento, o sea, los senos, pero la función biológica de tu corazón y el tuyo es la misma que el mío, ¿no? Los riñones igual, el hígado, el páncreas, la vejiga, los oídos, los ojos, la nariz, etcétera, 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 es igual. Entonces, a través del abordaje de la biodescodificación, vamos a tratar de encontrar cuál es tu código biológico, guardado en el inconsciente, que también es biológico, que te hace sentir un síntoma. Y quiero aclarar algo, un síntoma es algo que no te deja vivir la vida plena, no importa lo que sea. La mancha de esa pared de mi casa me obsesiona, me tiene mal, eso es un síntoma, ¿okay? O un dolor interno, físico, o una emoción no trascendida, etc. O sea, los que tienen TOC es un síntoma. Totalmente, totalmente. O sea, Así pero que no bueno, siempre ese tiene- fue el camino. No siempre tiene que ser físico, o sea, también puede ser una depresión, también puede ser una tristeza, ese también es un síntoma. Es un síntoma porque, fíjate algo, tú tienes una tristeza y la tristeza, ¿dónde la sientes? En el corazón. En el corazón, en la mente, en el cuerpo. cuerpo. Entonces termina siendo algo físico, biológico, ¿no? Y es súper importante que el ser, el humano, pueda saber gestionar emociones. Es súper importante. Entonces, ¿cuál sería la definición exacta de biodescodificación? La definición exacta es súper grande, pero la podemos acortar y decir que la biodescodificación es un abordaje terapéutico que busca la toma de conciencia, o sea, traer del inconsciente al consciente esa codificación que te ha llevado a sentir algo que no es grato. Y aclaro que no es grato porque nadie va a hacer una terapia por ser feliz. Doctor o terapeuta o psicólogo, vengo porque soy feliz y estoy perfecto. Nadie más. No. ¿Okay? Es que soy demasiado feliz. Exacto. Bueno, a lo mejor hay gente que sí. Ese es el otro síntoma. Pero siempre hablamos de que hay un conflicto. ¿Okay? Ok. Entonces, biodescodificación, terapia humanista, holística, integra que logramos el bienestar. Simplemente es eso. ¿Okay? El bienestar, entonces es como encontrar el balance entre lo emocional y lo físico. Ser coherentes es la palabra clave. Si tú piensas amarillo, sientes azul y haces verde, pues estás en una incoherencia y esa incoherencia te va a tener un síntoma. No importa cuál, pero es un síntoma. Entonces tratamos de alinear y ser coherentes. Y empieza un camino de bienestar muy, muy grato, muy lindo. Por supuesto que tenemos que hablar que dentro de la biodescodificación tenemos que integrar, nunca separar. Y es lo que se llama conciencia de unidad. ¿Okay? Hace ratito eso nos decías, de la unidad y no la dualidad, por ejemplo. Correcto. Me encantaría que nos platicaras de eso en la terapia de descodificación. O descodificación Es que, biológica, ¿no? Bueno, la conciencia de unidad habla justamente de esto, ¿no? De unirnos como familia, como madre, como padre, como hijos, como tribu, pero que no dependa mi bienestar de ti o de ti. Que mi bienestar dependa de mí, porque si no siempre voy a necesitar algo de afuera para que yo me sienta bien. Eso habla de que empezamos a unirnos a nosotros mismos. Empezamos a tener una conciencia de que la unión no es con el otro, primero es conmigo, siempre. Y la dualidad es justamente lo opuesto, ¿no? Por culpa tuya me siento así. Soy víctima de tu juicio. Por culpa mía mi hijo es así. No, no hay culpas. Justamente tenemos que entender que eso es una manipulación que la hemos vivido desde pequeños, ¿no? Y quiero poner un ejemplo. Pasas caminando, tienes tu hijo, y pasa caminando tu hijo cerca de una mesa y se pega en la cabeza. ¡Ay, mamá! ¿Y qué hacen las mamás o los papás? Mesa mala, mesa mala.
¿Le suena? Sí, sí, claro. Yo no le hago sana bolita de rana. No, yo sí muchísimas veces así de, no, así, al escalón, a la puerta, Claro. sí. Entonces, ¿qué haces? Ya le estás dando a entender que ese Yo golpe les que digo, ¿ya tuvo... viste? Por eso no sé. Es que ¿para qué corres enfrente de la mesa? Claro, pero de cierta manera yo pongo un ejemplo que es muy común, Sí, no todo el mundo lo hace, claro, pero... casi todo el mundo. Sí, Pero lo que voy Es que el amigo me habló mal, pues qué mal tu amigo, ¿no? O sea, Entonces, el ejemplo de la mesa es, la mesa es culpable que te golpeaste la cabeza. Y en realidad, es el opuesto, es tu responsabilidad, nene, tu responsabilidad, hijo, hija, es tener este cuidado. Yo te oriento, yo te digo, ten cuidado con esto o esto, porque tal cosa, ¿no? Pero no culpemos a la mesa, porque entonces ya estamos enseñando que sí funciona, y eso no está bien. ¿Okay? Es cierto. Eso habla de, primero, culpa, luego de víctimas. ujú. ¿Okay? ¿Quién es la víctima? Pobrecita, pobrecito, se pegó con la mesa que es la culpable. Pero todo eso también te lleva a un sufrimiento. Híjole, esa palabra me choca. Ay, pobrecita. Me pone de un humor. Pero está usada, es muy usada. Pobrecita, ha vivido una vida difícil. Pues todos hemos vivido una vida difícil, ¿no? Entonces, Exacto. ¿para qué decir pobrecita? Lo mejor es cómo puede ser de adelante, ¿no? Pero también la Pobretear gente a se la la gente. compra. Es por eso, pero Ajá. se los decimos mucho. Sí. Bueno, pongan este ejemplo. ¿Dónde empieza la educación? En casa. En casa. ¿Y antes de casa? ¿Dónde empieza? Como lo decía. Casa. ¿En la panza de mamá? Panza de mamá. ¿Okay? Porque mamá está viviendo una situación dentro de la casa con papá, y si no tiene papá, con quien esté. Si está embarazada, está viviendo situaciones. El primer hogar de todo ser humano, nuestra primera casa, es el útero materno. Y ahí se graban muchas cosas en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Muchas. Entonces, lo que hacemos después en la vida y no somos conscientes es repetir esa codificación, esa programación en lo largo de nuestra vida, porque hemos aprendido eso desde el útero materno. Entonces, aquí viene algo que lo explica muy bien. Nosotros no vemos, interpretamos. Todo el tiempo estamos interpretando bajo nuestra programación. Tenemos este paquete de información que nos dice que tal y tal cosa es así. Entonces tenemos solo un punto de vista. Y es lo que hemos aprendido en el primer hogar, panza de mamá, y segundo, el entorno dentro de nuestra casa, con mamá, con papá, con los abuelos, etc. Y eso nos codifica. Por eso, cuando un niño, una niña de, no sé, 3, 4 años, 5 años, 7, 8, 9, 12, no vamos a atender al niño. Atendemos a mamá o a papá, o a mamá y papá. Si mamá y papá sanan, trascienden este conflicto, nuestro hijo, nuestra hija se sana. Porque es el inconsciente familiar tiene esta información que tiene que replicarse. ¿Por qué? Y aquí palabra y frase clave. Lo que dio por origen la vida se tiene que repetir. Lo que dio por origen la vida se tiene que repetir. Si no se repite, entonces muerte. ¿Ok? ¿Es claro? Ay, Me entiendo mucho, la verdad. quedé así. Explícanos bien eso porque está, Está se heavy. escucha heavy, pero no entiendo el fondo de eso. Voy a poner un ejemplo. Y un claro ejemplo que es muy común recibirlo en consulta. Necesito de esta persona para ser feliz. Necesito que no me deje. Si me deja, me siento infeliz. Por ejemplo, estamos hablando de algo muy común, parejas, ¿no? ¿Desde cuándo sientes eso? Toda la vida. Necesité que mi mamá estuviera o mi papá estuviera para sentirme bien. ¿Desde qué edad? Desde siempre. Entonces no es tu síntoma. Es de lo que heredaste desde que estabas en la panza. ¿Okay? Y así podemos hablar de duelos. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que dio por origen la vida es necesitar de alguien para ser feliz. Ya te entendí. ¿Me explico? Entonces tú naces con esto. Y eso dio por origen tu vida. Y entonces, por ejemplo, tú puedes traer, o sea, un síntoma. El otro día que nos vimos, vamos a hablar de una enfermedad, ¿no? De mi rinitis. Ok. Y entonces yo le contaba a Mirko que yo durante años viví pegada a un Iliadin, Afrin, ¿no? Entonces yo juraba que no. Pero mi papá también, o sea, mi papá a la fecha
vive pegado a eso. Entonces o sea, esa enfermedad, por ejemplo, la vas heredando y es un síntoma de algo. Yo sé que lo que voy a decir por ahí es un poco complejo de entender. Me pasó a mí en el camino de estudiar esto. No se heredan las enfermedades. Nos las provocamos. No, entramos en algo que es una unión dentro de la familia que se llama lealtad familiar. ¿Okay? Ay, eso dijo la psicóloga de parejas una vez. ¿Sí? Lealtad familiar. Lealtad familiar. Entonces, ¿qué viste tú desde siempre con papá? Y es una forma de resonar en esta... Con mi papá tenemos el mismo síntoma. Podemos hablar de lo mismo, se siente bueno, horrible. íbamos juntos al otorrino. Entonces, o sea, sí. ¿qué sucede? Que toda esta simbología hace que nosotros podamos unirnos a la familia, en esta lealtad. No puedo estar mejor, porque si estoy mejor me siento apartado, no reconocido, no reconocida. Tabata está súper sana, nunca le pasa nada. Y nosotros, pobres de nosotros, que tenemos esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, Tabata dice, no, o sea, no lo dice conscientemente, evidentemente es una información inconsciente. Pero ¿qué sucede cuando tú sanas la rinitis? No, pues ya, o sea... ¿Cómo te sientes? Ah, no, me siento súper bien. Ya no dependes de nada para estar bien, de la gota, para la nariz. ¿No? Entonces, ¿cómo te sientes? Realmente, emocionalmente, ¿cómo te sientes? No, pues bien, y o sea, lo que más siento es que respiro sin problema, o sea, como que estoy libre. Porque me sentía completamente apegada a algo. Y ahora soy libre. Y fíjense algo, cuando nosotros hablamos de biología, también tenemos que hablar de cuál es la simbología de ciertas partes, ¿no?, del cuerpo. La nariz habla de dos cosas, la parte sexual y papá. ¿Okay? Cuando nosotros respiramos, no respiramos oxígeno, respiramos aire. ¿Okay? Respiramos aire. El aire tiene oxígeno y otros gases. ¿Okay? Pero nosotros no tenemos oxígeno puro en el medio ambiente, ¿no? Entonces, el aire tiene otra simbología arquetípica. ¿Saben lo que es un arquetipo? A ver, ¿Saben lo que es? Es Explícalo. algo que simboliza a otra cosa. Okay. Por ejemplo, lo más común y que es mucho más simple de comprender. El sol es un arquetipo de papá. La luna es un arquetipo de papá. ¿Okay? Con estos dos ejemplos queda más claro lo que es un arquetipo. El aire es un arquetipo de papá. Entonces, ¿qué sucede si hay una inflamación de cornetes o una rinitis permanente? ¿No te deja pasar? Aire. ¿Qué simboliza el aire? Papá. ¿Qué tienes con papá? Un apego. ¿Qué pasa con papá? Y vamos a ver siempre la puntita del iceberg, pero ahí tenemos que empezar a bucear para encontrar qué otras cosas hay que estás en un conflicto con papá. Es una cosa completamente psicológica también. Es psicosomática. Exacto. Y cuerpo somatiza esta parte de la psique. Ahorita que lo estás diciendo, a mí, justo con mi segundo hijo, con el primero me dio un poco y con el segundo me dio ya súper fuerte sinusitis gestacional. Y con el tercero me regresó y ya nunca se me quitó, o sea, sí me da todavía, o sea, no puedo dormir como muy acostada, tengo que dormir un poco levantada. Okay. O sea, no puedo explicar mucho, pero sí, porque no lo entiendo. Okay. Pero ahorita me está haciendo mucho eco lo que estás diciendo porque no me pude despedir de mi papá. A mí no me dejaron despedirme de mi papá porque estaba embarazada, porque mi marido había perdido a su papá y había perdido a sus hermanos y entonces él no quería que yo tuviera ese dolor. Él no quería que yo tuviera esa imagen. Okay. Y más cuando estaba embarazada. Y entonces mi mamá y mi hermana pudieron entrar a despedirse de mi papá, pero yo no me pude despedir. ¿Y cómo estaba esa época de tu vida? ¿Qué estabas haciendo? Estaba embarazada. Estaba totalmente, o sea, tenía un niño de 5 meses, tenía otro en la panza. Yo me acuerdo en el funeral de mi papá de yo ver el ataúd y decir, este brother ahí no está. O sea, para mí a la fecha me cuesta trabajo. De hecho,
me tardé como 2 años en borrar su celular de mi celular porque sentía que lo borraba y hay días que me cacho un domingo esperando la llamada. ¿Aún? Aún. Okay, No, o sea, ya no al 100 como antes, pero sí todavía tengo como esa sensación, ese enojito de a mí nunca me gustó que estuviera ahí adentro. Claro. Yo Fíjate. nunca me fui. Y mi mamá, que llevaba divorciada de él toda la vida y le pudo llorar y se pudo despedir. Y como que lloraba más que yo, yo no entendía. Yo decía. Pero tú sientes que te quedaste como ahí atorada. Pues por supuesto. O sea, a la fecha les digo, es que ¿por qué no me dejaron despedirme, sabes? O sea, ¿por qué no lo pude ver? Y tú que llevabas peleada con él 10 años de la vida, te despediste y lo pudiste llorar y yo nunca entendí, o sea, como que no, para mí era una tolvación. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tú me dices si la puedes contestar o no, ¿ok? Esto es... ¿Tú estabas embarazada de 2 meses, dijiste? Sí, Ok. casi 3. O sea, a los 3 días me dijeron que era niño y le puse el nombre de mi papá. Ah, bueno. Esto que tú nos cuentas se trabaja desde algo que es el transgeneracional o también llamado árbol genealógico. En esto podemos ver la correlación de fechas de nacimiento, de fallecimiento, fechas de gestación y qué vivió mamá, tú, con la pérdida de papá. ¿Ok? Eso es una energía. Nosotros somos energía. Somos una frecuencia, somos una vibración. Por eso resonamos. Hay estudios que ustedes pueden buscarlo en internet, hechos de hace un tiempo ya bastante largo, que hablan de este resonar. ¿Qué es resonar? Y te voy a poner un ejemplo. Abres 2 pianos y tocas una nota en un piano. Y el piano al lado va a vibrar la misma cuerda. No va a sonar, pero va a vibrar. Y nadie lo tocó. Tú pones una guitarra en esa esquina, afinada igual que la que tienes aquí, y tocas una cuerda. Y la persona que está ahí te puede constatar que vibra la misma cuerda. Vibración, viaje. ¿Okay? Esa energía, esa vibración de la pérdida de tu papá durante el embarazo, la recibe tu hijo. Está dentro tuyo, no se puede salir. Esa emoción queda en él como un duelo no hecho. Y nosotros, los seres humanos, estamos programados y condicionados a que el duelo es dolor. Aquí, pero en ciertos países el duelo se festeja. ¿Vieron esta película de La boda de griego, casarse tan griego, algo así? ¿Qué hacían con ese duelo? Ponían el cajón parado, bailaban, cantaban, le daban ofrendas. O sea, festejan porque hay una transición del cuerpo físico de este plano al siguiente. Claro. Nosotros en Occidente lo vivimos de una forma que así está. Es un poco también llevado por la religión católica, ¿no? O sea, el sí. duelo y la culpa y todo eso como que va muy de la mano. Va de la mano, entonces tú vives un no duelo. Y lo vives estando ahí, como lo que cuentas, ¿no? Veía el cajón de papá y no lo pude ver, no me pude despedir. Me quedé mucho tiempo esperando que me llamara un domingo. Me cuesta borrar su teléfono, me costó. Porque creemos que al hacerlo ya no nos importa. Y en realidad, papá y mamá están en nosotros. Porque venimos de ellos. ¿Ok? Un óvulo fecundado por un esperma es mamá y papá. Entonces, es imposible que nosotros podamos quitar la información de nuestros ancestros, de nosotros, porque venimos de ahí. No somos individualizados. No, tenemos un origen. Entonces, cuando estudiamos el origen, este árbol genealógico, podemos no entender, comprender, o sea, nos cae el 20 de muchas cosas que hemos vivido, no consciente, pero que han perpetuado la especie. O sea, nuestra familia, nuestro clan. Y es maravilloso. Seguramente muchos conocerán al maestro Alejandro Jodorowsky, sí, claro, quien la desarrolla la psicomagia, la metagenealogía y demás.
Y él habla de esto, ¿no? En sus actos psicomágicos, algunos son muy fuertes, que colindan con la línea de lo cochino, digamos, pero que justamente es ese acto que se llama psicomagia, es una gran toma de conciencia y te hace liberar de esta carga haciendo este acto, porque el inconsciente todo se lo cree. El inconsciente no distingue lo real de lo imaginario. Para el inconsciente todo es real. Y te puedo hacer ya un ejercicio, y a ti también, para que puedan comprender cómo funciona. Y si ustedes quieren, si nos están viendo, y quieren hacer este pequeño ejercicio para que comprendan y conozcan el inconsciente, también háganlo. Sí, ¿Les parece? Sí. Nos toma muy poquito tiempo. Les voy a pedir, Tabata, Anto, cierren los ojos, unos instantes. Ustedes en casa también. Unos instantes. Cierren los ojitos ahí, Por favor. los que no ven. Okay. Y quiero que imaginen, solo imaginen un limón. Solo imaginen un limón. Ahora imaginen ese limón en una de sus manos, en la que quieran. ¿Ok? Observen ese limón. Presten atención al color de la cáscara. ¿Qué color tiene? Verde. ¿Qué color tiene? Imaginen ese limón de color verde en esa mano y lo empiezan a apretar. Aprietan el limón y empiezan a sentir cómo se ablanda. Tomen conciencia de lo que se siente, de apretar ese limón y sentir cómo se ablanda. Ahora que está hablando, empiezan a sentir en la mano ese aceitito que sale de la cáscara del limón y les llega un suave aroma, sutil. Perciben ese aroma. Y lo vuelven a apretar, y está tan blando que entierran las uñas de ambas manos y lo abren a la mitad. Visualicen eso, cómo lo rompen a la mitad, cómo lo abren a la mitad. Y tienen dos mitades, una en cada mano. Elijan una mitad y observen la pulpa. Observen el color que tiene, si tiene semillas. Solo observen. Y mientras observan, aprietan esa mitad y ven cómo sale el juguito de limón. Y se llevan ese limón a la boca y lo exprimen. Y sienten cómo entra el jugo ácido, astringente del limón en la boca. Y ahí está el juguito. Ahora observen la otra mitad. Y la aprietan y sale mucho más jugo, mucho más. Tanto que les chorrea en la mano. Y se llevan esa otra mitad y la exprimen debajo de la lengua, justo ahí, en ese lugar sensible. Y empiezan a sentir la acidez del limón. ¿Qué pasa en la boca? ¿Qué pasa en los dientes? Y ahora pueden abrir los ojos. ¿Qué pasó en tu boca? Hijo, yo no dejé de salivar. ¿Salivaste? Sí, a mí no se ¿Salivaste? me secó y... ¿Te vi Sí. tragar? Sí. Bueno, fíjense No esto. lo pude. Fíjense. O sea, yo tenía las manos aquí Sí. y sí. como Pero que- fíjense. Yo, o sea, siente aquí el... El inconsciente no sabe que es imaginario Ujú. y hace que nuestro sistema biológico responda así. Manda una señal Sí, para que las glándulas parótidas produzcan saliva en un instante. Ujú. Sí. A un limón imaginario. Imaginario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que te imagines, por ejemplo, ¿se pueden decir palabras feas? Ah, claro. ¿Sí? Uy, me han Sí, ofendido. supieras aquí lo que ha pasado. Ay, Por ejemplo, estás encabronadísima con algo y lo traes, y lo traes, y lo traes. Ajá. ¿Qué está sucediendo en tu biología? Fíjense, limón imaginario, saliva instantánea. O sea, todo un proceso biológico en fracciones de segundos. Y tú tragas saliva de un limón imaginario. ¿Qué sucede si traes en tu inconsciente este enojo, este encabronamiento, esta ira? Produces un químico que se llama cortisol, que se llama histamina. Entonces estás sintiendo en el cuerpo cosas. Y dices, no me puedo tragar esto que me hicieron. Estás hablando de tragar, estás hablando de digerir. Y resulta que tienes gastritis, colitis, reflujo, acidez, etc. Igual que el limón. Imagínense la cantidad de información que tenemos, que ni sabemos que la tenemos, pero que están gestionando un proceso biológico en el cuerpo. Rinitis, asma, duelos no hechos,
gastritis, colitis, Obesidad. cáncer, etcétera, 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 etcétera de cosas, ¿no? Está, por supuesto que súper comprobado que cuando uno logra tomar conciencia de esto, lo que estás haciendo no es cambiando la información, sino trascendiendo la información. Y eso produce que el inconsciente deje de creer que hay un limón en el momento que abro los ojos, ya no hay limón. Pero sigo salivando. Pero sigue saliendo porque ¿De acabo de verdad sigo salivando? dije la palabra clave, limón. Limón. ¿Me explico? Entonces, es lo mismo. Por eso uno de repente puede soñar que tiene sexo y tienes un orgasmo o tienes una eyaculación y te despiertas y estás solo o sola. Y dices, ay, Brad Pitt querido. ¡Ay, qué triste! Pero tu cuerpo reaccionó a un proceso biológico de placer y te lo hace saber. ¿Okay? Entonces, tomen conciencia de esto y vayan a la historia propia y digan qué síntomas tienen, desde cuándo, qué te hace sentir eso. Y pueden mandar preguntas y si hay chance respondemos algunas, ¿no? Sí. No, y de todas maneras vamos a dejar toda tu página y todo para que puedan platicar, porque cuéntanos de las terapias que das. Bueno, la terapia es biodescodificación concretamente y abordamos todo lo que sea necesario. Conflictos de pareja, no tengo pareja y quiero, pues es un conflicto, ¿okay? Porque no sé qué pasa que nunca logro tener una pareja. Evidentemente hay algo ahí que tenemos que trascender para que esto se suelte. Hoy hablaba con una mujer que he atendido y me decía que está en un proceso muy lindo. Ella necesitó apoyo médico, ¿okay? Por una gran depresión constatada, digamos, ¿okay? Con estudios, y que estaba luchando por dejar de sentir. Justamente no hay que luchar. Si luchas, alguien pierde. ¿Okay? Entonces no hay que luchar, hay que observar a través de eso. Cuando uno observa a través de eso, empiezas a tomar conciencia. Entonces me decía, me voy a resignar. Le dije, no te resignes, nada más ríndete y perdónate, porque en esa lucha estás cargando a tu hija. Por eso la hija tiene ciertos síntomas también, ¿no? Esto de rendirse es, por ejemplo, ¿no? Necesito sentir paz y lucho para tener paz. Mientras luches no vas a tener paz porque estás en una lucha, lo contrario de la paz. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay una frase que creo que es muy de mujer, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya no quiero pelear con mi marido, Okay. ¿no? Ya no quiero pelear con mi marido, mejor me omito mis comentarios y me quedo todo, y me callo. Obviamente eso te empieza a generar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Gastritis, colon irritable, hasta cáncer. El cáncer es un tema muy delicado porque es súper complejo de explicar a través del abordaje de la biodescodificación cómo funciona, pero esto es algo general que todos los que han estudiado este abordaje, terapeutas en biodescodificación, en descodificación biológica, etc., saben que ese tipo de personas que tienen un síntoma, un cáncer, son personas que viven más para adentro y para los demás que para ellos mismos. ¿Okay? Es un tema delicado, digo, esto es como solo darle un título a esto que dijiste, ¿no? Pero las personas con cáncer son muy para los demás. No viven su propia vida. Suena fuerte, pero a veces pasa desapercibido, ¿no? Es todo el tiempo ¿cómo estás? Y te separas de tu marido o te quedas ahí, tienes una bronca enorme porque tu marido te engaña, te golpea, no llega a dormir, se fue con otra, te enteraste, pero ahí sigues y puedes desarrollar un cáncer, por supuesto, ¿no? Pero también puedes desarrollar una gastritis o puedes desarrollar una falta de menstruación, una menorrea, no sé, mil cosas. Entonces es muy importante hoy que tenemos toda esta información que siempre estuvo, pero nunca se llegó a juntarla, y hoy sí, es poder enseñar a nuestros hijos la gestión emocional. Eso es lo que platicábamos el día que nos vimos. O sea, en Madre Tribu siempre hemos creído que todo lo que platicamos y es el mejor de nosotros como adultos, pues es el chip que les tenemos que dejar, claro, justo a las siguientes generaciones, ¿no? En el live pasado platicábamos
con dos buenas amigas que nos contaron acerca de su tema de cáncer. Y entonces hablamos también de la educación en los hombres, ¿no? O sea, que esta nueva generación que nosotros estamos empezando pues a criar, debemos de plantarle el chip de la educación emocional y de la educación de salud en también ustedes, ¿no? Claro. Y una salud física y una salud mental, o sea, buscar como el equilibrio. Entonces eso es lo que siempre nosotros tratamos de transmitirle al público de Madre Tribu y a nosotras mismas, ¿no? Siempre va a estar bien para nosotros, pero para la siguiente generación que ya venga ese chip implantado. Pero hay que hacerlo consciente el adulto. Totalmente. Si tú repites, por ejemplo, y siempre pongo estos ejemplos porque todos los hemos vivido de alguna otra manera, ¿no? Tú eras una nena y te decía mamá, no camines descalza porque te vas a enfermar. ¿Lo escuchaste alguna vez? Sí, yo se lo acabo de decir hoy a mis hijos. Yo también Okay, se lo dije a mis hijos. Eso ya lo estás programando para que que cuando camine descalzo o descalza, se enferme. Le dé resfrío, una gripe, tos, lo que sea. Y mi pregunta es, ¿Ya viste, mamá? Es tu culpa. vayan ustedes, vayan a pueblos, a comunidades, por ejemplo, en Oaxaca. Los niños andan descalzo, invierno, verano, ¿se enferman? No, son mucho más resistentes. Entonces, estas creencias, como por ejemplo, no te metas a la alberca después de comer porque se te corta la digestión. ¿Lo han escuchado? Ay, sí, pero yo no se lo hago a mis hijos. Ay, no, pero sí pasa, ¿no? Ay, yo No, no ¿por creo qué en tendría eso, que la pasar? verdad. Digo, mira, hay gente que come y se va al gimnasio. A mí me lo decían y yo con mis hijos no lo aplico. Nada más les digo, no, o sea, como no son nadadores olímpicos y no se van a poner a dar 5 vueltas así No, de campana y todo, digo, ay, para que se metan a chacotear 3 minutos, Claro. Y eso les va a dar una congestión, mira, es muy simple. según yo. Tú puedes comer y te vas al gimnasio. Y hay gente que va al gimnasio después de comer y reflujo. Y hasta vomitan. Y hay otras personas que comen para ir al gimnasio. claro, para tener energía. Claro. Entonces, de hecho, yo lo he vivido con un gran amigo que comía, pero comía, porque entrenaba físico-culturismo, comía y se iba a entrenar. Y es, ¿cómo puede ser que no tenga este síntoma? Pues no, nunca creyó en eso. Yo toda la vida caminé descalzo. Me encanta caminar descalzo en mi casa, en la calle, y no me enfermo. O sea, es como, ¿por qué debería enfermarme por los pies? ¿Por qué? Bueno, ya ves que dicen también cuando estamos embarazadas, a las mujeres nos dicen que en la cuarentena no debemos de estar descalzas porque nos entra el aire. O sea, ¿En dicen serio? que por eso no ¿No o sea, se cierra? no cierra el ¿Y en las tribus? panza de- En las tribus, Pues que por eso sí le cierra, porque hacen la cuarentena, pero caminan descalzos y andan desnudos y no pasa nada. pero no se paran según ellas. A mí ya sí me decían, A mí es se que ¿por qué se paraba de la cama, señora? Y yo, A mí, ¿sabes qué me Ok, decían? no me importa. Cuando la cuarentena, seguro a ti te lo dijeron también, que si iba a bajar las escaleras, que las bajara de reversa. pero por No la me acuerdo cesárea. por qué. Ajá, por la cesárea. Porque se supone que haces un tipo de esfuerzo Diferente. diferente. Si las bajas de frente, si las bajas. Ajá, y entonces para que no. Eso es A mí me por los. llamaba la por- atención. se supone Muscular que. y demás. Creo, sí lo escuché. Yo hacía. ¿Te pasó algo? Bueno, no. ¿Te pasó algo? A mí a los 3 días mi marido me dijo: invité a unos amigos a comer a la casa y vamos a comer afuera en el jardín. Y así me fui con mi padre. Yo tengo el caso personal. Mi mujer decidió, y fue maravilloso, hacer un parto en agua en una clínica. Nació mi hija a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde estamos en mi casa. De regreso. Ah, ¡qué Y fue belleza! perfecto. Sin ninguna complicación, sin nada. ¿Por qué? Porque hay todo un trabajo antes. ¿Ok? De valorizar a la mujer, de saber que esto no es nada malo. O sea, tener un hijo no están enfermas. Ya ves que se usa mucho En la se vida. alivió. Ay, esa me choca. ¿Por qué? ¿De qué se Me, alivió? me choca, sí. Entonces, fíjense cómo ya estamos codificados, programados, y tiene que ser así, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el origen, en realidad, ha sido siempre mucho más simple. Ok. Empezamos,
y podemos entrar en cosas muy detalladas que pueden podemos llegar a tener un conflicto con las personas que escuchan, etcétera, que no es, vamos, no quiero eso, pero hay diagnósticos y tengo un gran hermano mío de la vida, colega, que él durante mucho tiempo en su vida tuvo un síndrome de Tourette. El síndrome Síndrome de Tourette. ¿Okay? Lo he escuchado, pero a ver, explícanos qué es. Es un síndrome que no se puede controlar porque es una orden cerebral que gritan, ¿okay? Se hace movimiento. Los que tienen como tics. Exacto, y no pueden controlar y a veces son palabras feas, son insultos y demás. Ah, ya sé, claro. ¿Okay? Sí. Y él está sano. Entonces, él se sanó, él hizo el trabajo. ¿Cómo puede ser? Pues ahí se puede ser, porque somos lo mismo. Cuando uno comprende de dónde está ese origen, ¿okay? Se sana. Ajá, entonces tú en las terapias de biodescodificación nos enseñas a curarnos. Bueno, nos das las herramientas sí, para encontrar el origen y entonces trascenderlo. Trascenderlo, por supuesto que en la no consulta se trabaja. No, en la consulta se trabaja, o sea, no es que toma la tarea y vete. Hay cosas que sí se pueden hacer en casa, otras cosas que tenemos que hacer en consultorio. Pero todo esto es un cambio de conciencia, ¿ok? Y voy a poner el ejemplo. Es una forma de vida. Tú haces yoga y es algo que te apasiona y es un estilo de vida hacer yoga. Tú eres vegana, vegetariana, es un estilo de vida. Y no porque seas así o asá, no sirve o está mal. No, eso es dualidad y lo que hacemos es unidad. Entonces, esto también es una forma de vida porque empiezas a comprender, te cae el 20, de que esto que hiciste durante 20 años siempre te llevó al mismo resultado. Pues hay que cambiar, si no, no sirve. Y eso que hiciste durante 20 años y lo vieron tus hijos, están copiándolo de una forma inconsciente. Oye, ahora no es difícil encontrarte, por ejemplo, o sea, el shock de encontrarte contigo mismo en el espejo es brutal. Dependiendo qué, Tabata, dependiendo qué sea. Porque muchas veces es una satisfacción tomar conciencia de cómo te observas y eso ya te aliviana. Sí. ¿Okay? Y a veces duele. El consciente siempre va a tratar de que no conectes, porque justamente si conectas está feo. El consciente es lo terrenal, ¿no? Lo consciente, miren, es así. El ser humano en la vida va con un 5% de conciencia, así se rige. El 95% es el inconsciente, es quien controla nuestra vida. De hecho es el sistema autónomo nuestro, ¿no? En este instante tú no eres consciente de que tu aparato digestivo está trabajando, ni que tu corazón late, ni que estás respirando, ni que tu páncreas está haciendo insulina. No eres consciente, pero es una función biológica y eso lo hace el inconsciente. Tú te vas a dormir y no piensas que vas a respirar o no, te vas a dormir. Pero en el inconsciente también está toda la información que hemos recibido desde el útero materno y más atrás. ¿Okay? Sí, más o menos, ahorita que yo empecé todo un proceso, que dices esto de enfrentarte al espejo, a mí me pasó, ¿no? El día que fui al nutriólogo y que me enfrenté a mi problema de salud, el físico, que eran los 20 kilos de grasa que traía encima, fue como tal el shock que a la hora de llegar al psicólogo, solté, o sea, fue asumir que tenía un problema que empezó por un síntoma físico, que era el no poder correr y cansarme, el saber que no me entraba la ropa, y entonces empezaron a salir como todas estas cosas que me estaba tragando física y emocionalmente, literal, y que a través de todas mis terapias que he estado empezando a tomar, he ido escupiendo. Y que poco a poco ha sido, o sea, físicamente demostradas en kilos, pero también emocionalmente transmitidas sin yo darme cuenta en cómo ahora hablo, cómo camino. Es lo que te decía al principio del programa, o sea, la verdad es que sí hay una transformación súper positiva de todo tu proceso.
y es entonces que hiciste consciente todo. Claro. Que hice consciente que tenía un problema. Eso es rendirse. ¿Ves? Te rendiste, entregaste y soltaste. Y ahí empieza la transformación, no tanto en lo físico, sino primero aquí y aquí. Pero porque quise, porque hay Claro. gente que se rinde y dice, pobre de mí, ¿no? Claro, y eso es Sí. victimismo y eso ya es otra cosa, Ajá. pero tú decidiste tu bienestar. Ujú. Sí. Ujú. No es que, bueno, sáneme, doctor, sáneme, Sí. terapeuta. Sí, no te No, fuiste, no. no, o sea, no te... Sí, sí. O sea, Decirlo. no lo dejaste en manos de alguien más, tomaste las riendas tú de tu vida. Fuiste un guía, médico, psicólogo, etcétera, que te dieron herramientas para que tú empezaras la transformación. Tú. Y tú puedes decir, sí, lo voy a hacer, doctor. Sí, gracias, te vas a tu casa y no haces nada. Entonces, vuelves y no me hizo nada lo que me dio doctor, o terapeuta, o médico, o quien sea. No me hizo nada. ¿Hiciste esto? No. Entonces, si tú te mientes, no, nunca va a haber una transformación, jamás. Entonces, vas a culpar a otro, o sea, pones afuera tu malestar. Ujú. Culpa de no me mejoré. No vayan, es mal médico. No vayan, es mal terapeuta. La pregunta es, bueno, sí, pueden haber malos médicos y terapeutas, por supuesto, como cualquier cosa, pero el tema es, ¿hiciste lo que te dijo que hicieras? ¿Mm? Sí. Y eso es un cambio de conciencia, porque demuestra que tú has querido vivir y no morir en vida. Ay, no, ¿Ok? buenísimo. No, yo que veo el proceso de alto me encanta. Me encanta y ahí voy para allá. Qué padre todo lo que nos platicas. De verdad es que, híjole, ya quiero ir yo a terapia contigo para seguir en este proceso. Al final, no crean que porque, y algo que también estamos platicando con Mirko, es que, claro, es muy fácil decir, ahorita estoy bien, entonces todo está bien, ¿no? Yo creo, o así es mi forma de pensar, es que, pues, y también lo dijiste tú, ahorita me está viendo el 20, no estamos bien nunca en la vida. O sea, no todo va a ser perfecto, no una relación de pareja es perfecta, no la relación con tus hijos todo el tiempo es, la vida es bella, y si alguien me dice que la vida es bella todo el tiempo, pues No. hasta yo diría, hijo, algo no estás aceptando, ¿no? Porque está difícil, ¿no? Pero sí, esa persona puede ver la vida bella todo el tiempo, pero tu percepción, tu forma de ver la vida dice, no puede ser, algo hay mal. Pero por supuesto, digo, grandes maestros, ¿no? Buda, Jesús, Gandhi. Claro, pero no puedes decir que, por ejemplo, un día no te molesta que tu marido no se robe la catsup, ¿no? Pero digo, eso no te va a hacer y Infeliz. ya eso se va, me voy a divorciar porque la catsup no está bien cerrada, ¿no? No, pues Y llegas a un alguien me dijo acuerdo. que no dijera marido y yo sigo diciendo marido. ¿Cómo le dirías si no es marido? No, es que es esposo, porque chequen el dato, que antes decían maridos a los esposos de los que se iban de los navegantes, Marineros. de los marineros. Entonces, ellas tenían marido porque eran los esposos que se iban al mar, los esposos no Marido. presentes. Marido. Ah. Ok. Y entonces que no digas mi marido, que digas mi Mi esposo. esposo. Bueno, yo he tenido en consulta a una persona, obviamente no voy a decir su nombre, que tiene un conflicto con la palabra esposo. Porque Esposa. siente que está atado. Esposa. Claro. ¿Ok? Es como también que nos dijeron que no le dijéramos a los niños. Hijos, chamacos, No, chilpayates. no, algo así de. Ay, Críos. no, de cuando se portan mal, que tenía de obedecer o de algo así. Bueno, ustedes saben que la palabra mascota, que usamos para nuestros perritos, gatitos, el origen de la palabra mascota es esclavo sexual. Esa es la palabra, el origen etimológico. Entonces, nadie lo sabe, pero lo decimos, Eres es mi mascota. mascota. Era mi mascota. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, un dato curioso. Pues Pero vamos a mal traer ido, a. ¿Cómo se llama? A Es nuestro que amigo el sexólogo. tuvimos un live que vino un sexólogo. No era un sexólogo, era Terapeuta un sexual. terapeuta sexual que nos vino a dar tips. ¿práctica o teórica? No, pues No, nos trajo todo de su Nos tienda. trajo así todo que- de tienda, exacto. Buenísimo, muy bien. No pudo ser práctico, No pero Claro. tan práctico, muy teórico. pero nos trajo todo lo que puedes ir a comprar a su tienda. Ok. Y sí estuvo interesante.
Oye, pero eso de la mascota no lo sabía. Es como cuando te dicen que no digas mande, Esa es la palabra, el mande. que digas dime. Ay, En a lugar mí sí de- me gusta la palabra mande. Pues es que todos crecimos con el mande, mamá. Bueno, eso es cultural, obviamente de la idiosincrasia, también habla de una sumisión, o sea, hay muchas cosas. Sí, que tenemos dicen que eso ver. de la sumisión, pero para mí Sí. es como respeto a mi mamá o a la persona que trabaja contigo, de no decirle qué, ¿no? O dime, ¿Y qué? o sea, ¿Y yo qué? le digo dime hace cuando. No pasa nada, pero hay que trascender esas Pero creencias. sí, pero se oye feo, sí. Pero tú te vas a ¿Qué Sudamérica y no existe el mando. Oye, ¿qué pasó? No pasa nada. No es que es Claro, una- no te- es que es cierto, no te están agrediendo. Ajá. Pero luego, es que el mexicano somos sentiditos. Somos Son sentiditos. sentiditos. Somos sentiditos los mexicanos. Aquí dicen corazón de pollo. Jarritos de Tlaquepaque. Oye, a ver, terminemos de platicar porque ya nos quedan 8 minutos. Ah, yo tengo una pregunta, Dime. Luego dicen, o sea, si estamos hablando de que venimos con patrones, ¿no? De toda la vida, que eso sí se medio heredan. Luego dicen, cuando te casas con alguien, ay, es que es igualito a su papá, o igualito a su mamá, o buscas a la mamá, o buscas al papá en tu pareja. ¿Qué opinas de eso? Está en lo cierto. Muchas veces. Sácatelas. Muchas ¿Ves? veces. Ay, sí. Muchas veces porque Bueno, no sé. a veces, mira, y esto entra en algo que tiene que ver con las constelaciones familiares. Bert Hellinger habla de los órdenes del amor dentro de la familia. Y muchas veces las esposas, las mujeres que están con un hombre se transforman en madre de ese hombre. Ah, no, Ay, siempre. ¿no? a mí luego mi esposo me dice, madre, sin querer. Y yo Entonces- no soy tu madre, respondo. Entonces, fíjate algo. ¿Recuerdan este ejercicio de limón saliva? Sí. Si tu esposo, No manches, volví a salivar. si tu esposo te dice, mamá, ¿tú puedes tener relaciones con tu esposo? Si eres la madre de él, No. tu inconsciente te dice no. Sí, no. No. ¿Ok? Entonces, si tú le dices a tu esposo, papi, papá, para tu inconsciente es papá, no es tu marido. Entonces, empieza a haber una separación emocional. Y te empiezas a dar cuenta cuando dices, oye, hace 20 días que ni siquiera así, ni así. ¿En serio? ¿No? ¿Tanto pasó? Y es algo habitual y muy común en la pareja. Oye, no, hablando de eso, Eduardo que está aquí, sí yo en general a veces, y si le digo, oye pa, no sé qué, Te escuché, recién. ajá, ¿Sí? yo sí le digo de repente Pues a mi no, esposo. es tu Perdón esposo. cielo, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. No es tu papá, es tu compañero, tu hombre, tu marido, tu esposo. Claro, yo le digo claro. Pero Yo le digo cielis, o cielo, o amor, o lo que sea, Ujú. pero de repente sí se me sale el, Tú a muchas les dices hija. sí, hija, o hijo. mira, Oye, les voy a contar Javier, un caso rápido. No, a Ceci a la que te ayuda, Sí. a Ice, a la mía. Oye, hija, ven, tráeme no sé qué. Oye, hija, no sé qué. Tengo un patrón de mamá, sí, Miren, clavado. les quiero contar un caso rápidamente antes de que terminemos. Recibí en consulta voy a inventar nombres, a Claudia y a Pepe, ¿ok? Por un conflicto que tienen con su hijo. Entonces estuvimos hablando, primero lo veía él en persona, solos, y después a ella sola y después la pareja, ¿no? Y él todo el tiempo le decía a su mujer, hija, ¿por qué le dices eso a mi hijo? Hija, hija, hija. Entonces, cuando le pregunto a ella delante de él, ¿qué sientes tú que él te diga hija? Dice, me hace sentir chiquita, como que tengo que obedecerle todo lo que me diga. Y cada vez que discutimos en la casa por X cosa, yo me junto con mis hijos, me pongo con él, con ellos, y él nos dice a todos hijos. Pues ella no es tu hija, Pepe. Ella es tu esposa, tu compañera de vida. Cambia esa palabra porque ya te lo está diciendo ella, se siente hija tuya. Y no, ustedes son tu autoridad y ella, si no estás tú, ella es la autoridad. Y tus hijos la ven como una hermana, no como una madre. Y eso es muy común. Presten atención. Eso también me dice mi esposo. Si él estás escuchando. ¿Ok? Qué chistoso. Y uno de repente es, sí, yo tengo mucha esa palabra, no sé. ¿Qué les parece Acojo a la gente, no sé. que con la gran comunidad de diosas que hay en esta comunidad, en esta tribu, armemos un taller Estaría Está genial. increíble. Estaría que genial. propongan temas
Órale. Y el tema que más se repita, hacemos un taller. Va. Buscamos un lugar, pero hacemos. Órale. Eso, Ya tenemos un lugar. Yo me encargo. Ah, listo. Pero pongan temas. Eso mujeres, está hombres. buenísimo, eso está buenísimo. Vayan mandándonos, escríbanos. Y oigan, pues ya la plática, esto ya se acabó, señores. Ya fue. Se acabó. Gracias. A Gracias ustedes, por a venir, ustedes. gracias por tu tiempo. De verdad, sigan mandando las preguntas. Ya aquí nos dijo Mirko. Propongan los temas y de verdad en un mes esto Yo creo que lo podemos yo dar. creo que lo podemos armar. Gracias por haberse conectado. Esperemos que se hayan emocionado tanto con este tema como nosotras. Yo no podía ni hablar. Quiero seguir escuchando más de Mirko y todo lo que nos tiene que decir, y ya voy yo a terapia con él también. Para que me ayude a solucionar ahí un tema que traigo atoradito. Pero gracias por estar aquí. Gracias, Tabata, por traerlo aquí. Oye, estuvo, pero también, ¿sabes qué, Anto? De repente, esto lo platico mucho con nuestro amigo Ariel, que nos anda viendo, que te mandamos un besote. Las cosas tienen que llegar otra vez en el momento que tienen que llegar. A Mirko hace fácil 10 años que no nos veíamos. Seguramente. Fácil, nos perdimos la pista después de la chamba y todo. Y en este momento de otra vez de unión, de madre tribu, de estos temas, de estas pláticas, de estos cambios. Y que quieres un Volvió. cambio, porque Y de que eso yo hemos también. hablado, que yo lo Exacto. busqué y tú también ahorita quieres mejorar en unas situaciones que nos hemos dado cuenta gracias a ustedes. Exacto. Que estamos cojas, ¿no? Y que estamos buscando pues sí, no voy a ser perfecta, pero quiero ser mejor. Exacto. Para mí, para entonces podérselo transmitir a los demás. De acuerdo. Exacto. De acuerdo, ha sido todo esta segunda Perfecto. temporada. Esta segunda temporada ha sido de unos descubrimientos impresionantes para Anto, para mí. La gente que ha venido a compartirnos experiencias, pláticas, todo, te lo juro que sí van dejando y sí van mermando todo en nosotras. Y gracias por tomarte el tiempo, gracias por venir, gracias por diosas. ser padre de la tribu. Gracias. Le mandamos un beso a Fito, que lo extrañamos el día de hoy, pero ando chambeando. Y no se pierdan el próximo martes, Madre Tribu. Recuérdanos tus redes sociales. Solo estoy manejando Instagram. Okay. Y me encuentran como Mirko, bueno, lo pueden escribir, ¿no? Mirko Ruggiero Bio, que es el nombre. Y si necesitan un teléfono, pues preguntan y se lo pasan. Perfecto. ¿Ok? Ok, oye, pues gracias otra vez. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Recuerden madretribu.mx, Instagram, Facebook, madretribu.com. Este jueves para nuestro blog. Y mañana en YouTube. Y los queremos mucho. Nos vemos el próximo martes en Madre Tribu. Besotes. Adiós. ¡Besos!